Buenas noches. Un gusto saludarles. En unos minutitos empezamos, un momentito más. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Yo sé que algunos todavía se están incorporando, pero les doy la más cordialmente bienvenida, ¿verdad? Al curso de Derecho Penal 2. Vamos a continuar con el curso que estábamos viendo la semana pasada. Me voy a permitir en este momento, pues, proceder a grabar la clase y ahorita les aparecerá por ahí el dato. Un momentito más. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar entonces el curso de Derecho Penal 2. La semana pasada tuvimos la oportunidad de verificar realmente esos bienes jurídicos tutelados que el derecho penal protege. Y justamente hablábamos de que protege bastantes valores importantes, ¿verdad? En la vida no solo de las relaciones que tiene una persona, sino también a ella misma. Y dentro de esos bienes jurídicos tutelados, ¿se acuerdan que vimos la imagen en donde protege el derecho penal varias conductas? Y de esa manera empieza el derecho penal a tratar la manera de ordenar prácticamente la legislación y divide el código de esa manera, de tal forma que a partir del artículo 123 empieza a desarrollar esas conductas que van contrarias a la norma y el objeto, la protección de esos bienes jurídicos. Y la semana pasada empezamos a ver uno, que era uno de los más importantes, que justo ustedes se recordarán, es uno que sin él no podemos desarrollar los otros. No sé si se recordarán cuál fue el que vimos la semana pasada y justamente es uno de los más importantes que tiene como objeto esa protección para garantizar, por supuesto, todos los demás. ¿Ustedes se recordarán de cuál? Principio de la vida, derecho a la vida, bien jurídico tutelado. Muchísimas gracias. Muy amables a todos. En efecto, es el derecho a la vida. Ustedes se dan cuenta que él prácticamente no podíamos desarrollar los otros. Y también el Estado, a través de esa organización, empieza a proteger cada uno de ellos y conforme su actuar, también protege no solo la vida, sino que también la integridad de la persona. Si no tiene esa protección, esa persona, indudablemente tampoco lo va a poder desarrollar. Entonces, hoy vamos a continuar justamente con ese bien jurídico tutelado, que es el derecho de la vida. Entonces, acá voy a compartir la pantalla para empezar
a abarcar, ¿verdad? Tenemos entonces, ¿qué protege el derecho penal? El análisis que estábamos haciendo justamente, esos valores importantes, esos valores no solo de los derechos humanos, sino que todo lo que conlleva cada uno de esos aspectos. Y de tal manera que vimos el bien jurídico tutelado de los delitos contra la vida e integridad de la persona. Dentro de ese catálogo de los delitos que protege, están incorporadas estas conductas que van en contrario a ese bien jurídico, a esa vida e integridad. Y los delitos que cataloga precisamente el Código Penal y el derecho penal tiene que garantizar, tenemos acá los delitos de homicidio, aborto, agresión, lesiones, delito deportivo, exposición de personas al peligro y contra la seguridad de tránsito. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, cada conducta viene reflejada que va en contrario a ese bien jurídico tutelado. Nosotros ya vimos algunos y de esa cuenta solo vamos a dar un repaso muy general para quedar con esas definiciones incorporadas. Tenemos entonces estas dos grandes diferencias. Empezamos entonces a ver, y yo les pedí su código para que ustedes lo incorporaran en cada una de estas clases para que vayamos anotando y teniendo a bien poder verificar no solo las conductas, sino también los datos más importantes de cada una de ellas. Así es que si usted la tiene, por favor, sáquela y la vamos a ir revisando cada una para ir viéndola. Entonces acá tenemos estas dos grandes ramas. Por una parte tenemos el homicidio simple y por otra parte el homicidio calificado. Si ustedes hacen esta gran división para que lo podamos ir viendo, el mismo código y el legislador hace esa división, como lo vimos la semana pasada, de unas conductas que indudablemente son consideradas más culpables, más calificadas, más dolosas, porque se cometen con ciertos actos. Y, por supuesto, si esos actos conllevan una gran gravedad, tienen que ser sancionados con una pena más severa. De tal manera que, si ustedes pueden observar, tenemos el homicidio simple, que lo vimos en el 123, que simplemente nos está diciendo que si una persona le diera muerte a otra persona, se va a cometer el homicidio simple. Hicimos una diferencia en cuanto a que puede haber también esos homicidios en riña tumultuaria, preterintencional, culposo. También vimos el infanticidio y un poco la diferencia entre este y el parricidio, una inducción o ayuda al suicidio, que es parte también de esa protección a la vida y esa suposición de muerte. Por el contrario, si nosotros verificamos en el otro aspecto, el mismo código hace esa comparación y dice, tengan cuidado, estos que yo coloco acá los considero más graves y los voy a considerar calificados, precisamente porque existen conductas muy contrarias a la norma, a la moral. No, este es el caso del parricidio, que tenemos el que le diere muerte a sus ascendientes, descendientes, convivientes. Imagínense, ahí tenemos una gravedad porque había una relación de parentesco. El asesinato, por ejemplo, lo califica como un homicidio calificado porque llevan ciertos aspectos que hoy vamos a ver la división muy brevemente, y definitivamente también la ejecución extrajudicial, donde vemos que también personas que tienen el deber de garantizarnos a nosotros una seguridad, porque es parte del Estado, de la seguridad del Estado, vienen y ¿qué hacen? Ejecutan, ¿verdad? Y a ello nos obliga a que esa conducta realmente no esté adecuada. En cuanto a los artículos que verifican esto, podemos empezar, yo creo que esta es la pregunta que hicieron ahorita, el 123, que tiene
la conducta del homicidio y ahí empiezan todos los simples, ¿verdad? Por supuesto tiene una pena porque va contra la norma, pero los demás que empiezan en el parricidio, que ya son considerados calificados, empiezan en el 131, ¿verdad? Que son normas. Y de tal manera que lo vimos la semana pasada, que también establecían que de esta gravedad que habla lleva una pena de 50 años y pena de muerte. Sé que no se aplica, pero es importante hacer esa valoración para ver cómo lo categorizaba el código. En cuanto al asesinato, el artículo 132 nos está estableciendo 8 categorías en el 132 y nos dice cómo podemos diferenciar un homicidio simple de un asesinato. En ese aspecto, en nuestro trabajo, ¿verdad? Como profesionales, tenemos que hacer esta valoración nosotros. Si se dan estas circunstancias de las cuales están enumeradas en esa normativa, podemos entrar a un asesinato y poder pedir una pena mayor. Quiero colocarles acá en esta presentación esas palabras para que ustedes les puedan agregar a su código. El código establece alevosía, pero también es importante saber en qué consiste y yo les anoto acá en esta presentación para que ustedes tengan la oportunidad de ver. Lo importante acá es, dice, empleando medios o formas que tiendan directamente a asegurar su ejecución. Esta persona que está cometiendo esta muerte va a emplear sus medios. Esta persona lo realizó, ¿verdad? Con una intención, tuvo una premeditación que se pudo verificar. Nosotros documentamos esos extremos y podemos verificar que se dan estos presupuestos porque pudo haber cobrado, porque pidió por la muerte algún precio, ¿verdad? Tuvo un ensañamiento más evidente, también hay algún fin en el caso como un terrorismo, pero también la parte de la prevención, ¿sí? Esta parte en donde pudo organizar este evento, sabía dónde iba a estar la víctima y todos estos elementos que establece el código, pero empleando esos medios nos hacen una diferencia y esa es la que nosotros tenemos que ir demostrando. Cada vez que nosotros verifiquemos un artículo, nosotros tenemos también que tomar en consideración esta parte, es decir, concatenar, ¿verdad? Cada presupuesto de los artículos y verificarlo y probarlo para que no haya duda en relación a este hecho que se le está imputando a una persona. Entonces aquí tenemos esta parte tan importante que atenta contra la vida y lo tenemos en una clasificación de esta manera para que sea un poco más comprensible. Tenemos entonces homicidios simples con su división y tenemos los calificados con su división. Quise detenerme en la parte del asesinato para que tengamos esa importancia de análisis y demostrar cada uno de estos hechos. Ahora bien, pasado a este término, entramos, ya lo habíamos platicado un poquito, pero entramos a otra parte que también protege la vida. Protege la vida desde la concepción, ¿verdad? El Estado se organiza también para protegerlo. Cuando esto no fue posible esa protección y se dio el hecho que alguien le dio muerte, ¿verdad? En este caso, el producto de la concepción, como lo establece el código, también atentó contra la vida y cometió acciones delictivas que tienen, por ende, una sanción. En este caso, nos vamos a empezar a hablar en otro catálogo de acciones que se cometen y que atentan con este bien jurídico tutelado, siempre hablando de la vida. Es más fácil cuando nosotros estamos enfocados en qué bien jurídico estamos protegiendo. El aborto inicia en el artículo 133. Nuestra legislación nos da un concepto y dice, bueno, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Entonces, allí nos está dando de una vez
esa pauta, que el Estado es pro vida, protege esta vida. De hecho, no solo está en la Constitución, no solo está en el Código Civil, sino que también en convenios y tratados internacionales en que Guatemala ha sido parte, en donde protege esta vida. El sujeto aquí pasivo es ese feto que no pudo nacer, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene que velar por ellos, ¿verdad? Y de esa cuenta también hace una división, como lo hizo en el homicidio, de qué acciones pueden incurrir y se puede catalogarizar para ir viendo cómo se encuadra cada tipo de acción. En este caso, vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de ellos y el primero podemos indicar que va a ser el aborto procurado propio. Su nombre lo dice, procurado, ¿sí? Ahí es donde vamos a empezar los análisis siempre. A veces nos vamos muy lejos y a veces el análisis propiamente está en el nombre. En este caso tenemos el aborto procurado. ¿Qué quiere decir acá? Aquí la mujer, la gestante, la que está en estado de gravidez, esta mujer es la que procura, ¿sí? Su aborto. Ella misma lo procura. O consciente, ¿verdad? De lo que le van a hacer, pues prácticamente autoriza o le dice a otra persona que se lo realice. Entonces, ella está procurando su propio aborto. Por eso es el nombre, ¿verdad? En esta situación, el código establece una sanción para esa mujer. Sin embargo, también hay importancia para que ustedes sepan, cuando nosotros tenemos acciones muy graves, como ustedes pudieron observar, la legislación dice, si usted hizo acción muy grave, la pena siempre va a subir. Si hay alguna acción que usted, por el contrario, por alguna acción usted no estaba bien o por algún hecho no pudo estar bien, eso va a atenuar, ¿verdad? Y le puede disminuir la pena. Esto es para que ustedes puedan también analizar ese aspecto. En este caso del procurado, que es en el 134, nos dice que puede atenuar, es decir, le puede bajar la pena a esta persona si en algún momento se demuestra que ella también estuvo en alguna alteración psicológica. Siempre recordémonos que todo esto se prueba y máximo nosotros que estamos en esta área. Entonces tenemos que probar a través de algún certificado psicológico esta situación para ver si le puede disminuir o atenuar esta pena, ¿verdad? Aquí, en concreto, ella lo provoca, ¿sí? En el otro aspecto tenemos otros diferentes. En el otro, que sería aborto con y sin consentimiento. Miren acá, es diferente tipo penal. Por ejemplo, aborto con o sin consentimiento. En este aspecto dice, ¿quién cause un aborto? Si usted le causó un aborto a alguien, si don Pedro le causa un aborto a alguien con o sin el consentimiento de la persona que está en estado de gestación, es un delito, ¿sí? Con o sin consentimiento, quien cause un aborto. También es importante establecer que la norma nos dice, yo le puedo agravar la pena. ¿Se acuerdan que estamos explicando que si usted hace situaciones graves, esto puede aumentarle? En este caso, si la persona que causó el aborto, con o sin consentimiento, no importa, quien causó el aborto es un profesional de la medicina, esto va a ser más grave. ¿Por qué? Porque él tiene un deber de cuidado. Él hizo un juramento por el cual valoraba la vida y cuidaba la salud, de tal forma que es más grave y le va a aumentar la pena si se demuestra que lo hizo por acciones de darle muerte a ese feto, ¿verdad? Entonces, en ese momento es bien importante los análisis. Quiero contarles que hay penas, ¿verdad? Esto creo que lo vieron en el primer semestre. ¿Se acuerdan que tenemos penas principales y penas accesorias?
Las penas principales, dentro de la más importante tenemos pues la pena de prisión. Hay pena de multa también, pero la pena de prisión es que le dicen, bueno, usted va a ir a la cárcel. Pero hay penas accesorias. Como su nombre lo dice, está accesorio, ¿verdad? Está como que aunado a. De esa forma le dicen, bueno, le vamos a dar esta, pero adicional le vamos a dar esta otra. En el caso del aborto que estamos hablando, y este caso en particular, se le da al médico una pena de prisión, pero aunado le vamos a dar una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de su profesión. Es decir, no va a poder ejercer su profesión porque hubo un antecedente delictivo. Lo mismo pasa en cualquier otra profesión. Si se demuestra que un abogado hizo algún hecho delictivo, posiblemente aunado a la pena principal, le van a inhabilitar para ejercer la abogacía y el notariado. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan ese parámetro, ¿sí? En el aborto calificado, acá miren, ¿se acuerdan de la palabra calificado, sí? La palabra calificado, el mismo código establece que lo mira mayor, ¿verdad? Está más fuerte. En este aspecto, este aborto, aunado a todas las maniobras que se hicieron para que se diera el aborto, para que dejara de tener vida el feto, aunado a ello, acá se da otro presupuesto, la muerte de la mujer. El código establece que la pena es mayor, porque aquí estamos hablando de que se murió la señora que estaba embarazada. Acá la pena es hasta eh, 8, perdón, de 4 a 12 años. Entonces, estamos verificando que sin duda alguna la sanción es mayor porque se está muriendo una persona, no solo el bebé, sino también la señora. Esta se puede dar con o sin consentimiento. Imagínense que también puede ser que sin consentimiento le practique el aborto y aún así ella fallece. Entonces siempre son condiciones. Entonces yo les anoté ahí palabras muy puntuales para que ustedes puedan ir anotando y verificando. Quiero pasarme acá a este aborto preteritencional. Si ustedes recordarán, la preteritencionalidad significa que quiere cometer un hecho, ¿verdad? Hay un hecho, pero no tiene la persona la intención tan grande de cometer ese hecho de esa magnitud, ¿verdad? No tuvo esa intención tan grande de causar ese daño tan severo. ¿Cómo se puede dar este hecho en el caso de los abortos? ¿Se recuerdan que en el homicidio sí quise ocasionarle un daño, pero no de esa magnitud para ocasionar la muerte? En el homicidio. En el aborto, lo mismo. Él le quiso hacer un daño, un acto de violencia, un ilícito. O sea, sí le quiso ocasionar un daño, pero no quiso tampoco que perdiera a su bebé. Acá dos condiciones para que se dé esto. Primero, que hubo algo ilícito, un acto de violencia. Segundo, presupuesto, que él, la persona que ocasionó esto, se haya percatado de que la persona estaba embarazada. Si esta persona no se percata de esto, es posible que lo podemos trabajar en otro presupuesto. Acá puede disminuir, ¿sí? Realmente se dan ciertos presupuestos. El aborto preterintencional establece entonces que tiene que ser con estas circunstancias, que se hubiera percatado que está embarazada y que fueran por actos de violencia. Por supuesto que no tuvo esa intención de hacerle ese daño. Quizás solo le quería robar, ¿verdad? O quizás solo la quería empujar, pero no causarle ese daño mayor. Y acá, para verificar, quiero que situemos nuestra vista en nuestro código y que podamos ir a ver el artículo 139. El artículo 139, que es el aborto culposo propio y el aborto culposo por tercero. Miren, pues tenemos aquí dos grandes paradigmas.
Si se dan cuenta, es el mismo, ¿sí? Aborto culposo. Cuando nosotros hablamos de culposo, ¿se recuerdan? Siempre, cada vez que ustedes escuchen culposo, quiere decir que no tuvo la intención. Impericia, negligencia, descuido, ¿sí? Todo lo que realmente conlleve a establecer que no fue la intención de él cometer el hecho, pero por su descuido, por su mala práctica, por su imprudencia, se realizó, pero no fue su intención, ¿sí? Este tipo de delitos que son culposos, el código los establece muy bien, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de culposos, impericia, negligencia, imprudencia, ¿verdad? Todo aquello que nos lleve a decir que realmente pasó por causas ajenas. Todos los delitos son dolosos, a excepción de estos, ¿verdad? De los que realmente se pueda demostrar esa imprudencia establecida. Traía esto a colación porque justo estamos al frente de uno que cataloga el código, son muy excepcionales estos. Ahorita estamos en el artículo 139, donde estamos hablando del aborto culposo. Todos los abortos empiezan en el 133, justo como lo dije al inicio. Y ahí empezamos en ese orden. Pero ahorita estamos en el 139. A ese artículo, por favor, colóquenle aborto no punible. ¿Qué quiere decir eso? Que este tipo penal es uno de los excepcionales que no conlleva una sanción establecida. Establece la conducta, mas no estipula que exista una sanción para la persona que lo comete. ¿Sí? Entonces, el culposo dijimos que se da por algún descuido, negligencia, imprudencia de parte de una persona. Ahora bien, ¿en qué consiste el aborto culposo propio? Este quiere decir que esa negligencia, esa imprudencia, esa impericia la cometió la gestante, la misma persona que estaba embarazada. La señora, por alguna situación, cometió esas tres razones, ¿verdad? Tuvo alguna imprudencia y por su descuido, su conducta de esa situación, no quiso hacerlo, pero por dicha circunstancia, por supuesto, tuvo un aborto, ¿verdad? Se puso a cargar muchas cosas, fue imprudente, ¿verdad? No guardó el reposo que le dijeron y se tuvo que poner a trabajar. Tuvo algunas situaciones, unos descuidos, pero se puede verificar y se tiene que demostrar, por eso cada hecho se tiene que demostrar. Si se demuestra que fue por estas acciones y que no fue la intención de la señora, sino más bien por estas partes, entonces estamos ante un aborto culposo propio y no va a tener sanción, porque según la doctrina dice, bueno, ella ya es víctima de por sí, ¿verdad? Acaba de perder también a su hijo, porque ella no quería, sino que fueron circunstancias. Entonces, este no es punible, por eso ahí le pueden poner no punible a este artículo, porque no hay sanción. Pero, ¿qué pasa si un tercero, o sea, una tercera persona acá, independiente, viene y provoca el aborto a la señora? Pero con la diferencia es que la señora, esta tercera persona también lo hizo por las mismas circunstancias. Por una imprudencia, una negligencia, un descuido, esta persona provoca, ¿verdad?, el aborto de la señora. Pero para que se dé este presupuesto, este señor tiene que saber que la persona está embarazada. ¿Sí? Para que se dé el aborto culposo por tercero. Este sí tiene sanción. Si una persona le provoca un aborto a otra, aunque sea por negligencia, pero la condición es que la vio que estaba embarazada, entonces esta persona provocó un delito que se le llama aborto culposo por tercero. Sinceramente, tenemos que demostrar que ella
que este tercero vio que estaba embarazada. Si este presupuesto no se da, podríamos encuadrarlo en otro tipo. Lo interesante en cada artículo, jóvenes, es que se pueda verificar cada presupuesto. Usted siempre lea despacio. Si tiene comas, haga el esfuerzo y deténgase y lea despacio para ir encuadrando cada acción. De tal manera que aquí tenemos 2 abortos y el último al que quiero detenerme un poco más y quiero que me sigan en su artículo y en su código 137. Este es otro. Este es un aborto que se le denomina aborto terapéutico. El aborto terapéutico es otro de los delitos que nuestra legislación establece como no punibles. Colóquenle ahí, no punible. ¿Por qué no es punible? Porque no tiene una sanción, ¿verdad? Una pena que poner. Pero tiene que tener presupuestos. ¿Cómo diferenciamos este de otros? Vamos a ir en orden. Primero, el aborto tiene que ser practicado por un médico, ¿sí? Un médico. No puede ser practicado por una comadrona, no puede ser practicado por la vecina, no. Tiene que ser practicado por un médico. Tiene que haber el consentimiento de la señora, de la mujer que está en estado de gestación, ¿sí? Segunda condición es el consentimiento. El tercero sería que realmente algún otro médico verifique ese diagnóstico. Es decir, que pueda validar lo que dijo el primer doctor. ¿Sí? Vamos en orden. Ustedes pueden ir subrayando su código y pueden ir marcando, así como 1, médico, 2, consentimiento, 3, diagnóstico de otro, ¿verdad? 4, dice que lo que no quieren, no tienen la intención de procurar la muerte del feto. Ellos no quieren la muerte. Realmente no la procuran, sino que simplemente tienen un objetivo, que sería el 5. Y el objetivo es evitar un peligro mayor, que en este caso es que fallezca la madre. Ese es el objetivo, evitar un daño mayor. Dadas estas circunstancias, se puede dar en un aborto terapéutico. Las acciones se pueden encuadrar en este tipo penal, pero no es punible porque se dieron ciertas categorías. Sin embargo, si en algún momento nosotros tenemos algún caso en que tenemos un caso así y nos están dando duda porque el médico que que practicó el aborto nos han informado que ha practicado muchos abortos y que se duda de su integridad porque se sabe que son otros fines, ¿verdad? Cada caso es concreto y ustedes lo que tienen que hacer y que todos debemos de hacer es valorar cada expediente, cada caso y trabajarlo con una metodología de tal manera de ir probando cada uno de los tipos penales. Si yo encuadro en esto, es porque hubo un diagnóstico, si estaba en peligro la vida de la mujer, si no está en peligro la vida de la mujer, si no hubo todos estos requisitos, esto no es aborto terapéutico y me voy a otro tipo de aborto en donde incluso le pongo una sanción mayor al médico. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver, ¿verdad? Porque él debió tener, en todo caso, el deber de cuidado. Y acá en el código, en el artículo 140, para que ustedes subrayen, hay una agravación especial. Y esa agravación es porque él era doctor. Entonces, recapitulando esta parte y haciendo un resumen, vamos a ver estas diferencias para que ustedes las miren muy visualmente y las puedan poder comprender más claramente. Diferencias. Aborto procurado.
¿sí? Ella misma se puede procurar o consienta que otra persona lo haga, ¿sí? Ella lo causa o lo consienta. Aborto calificado. Se muere también la mujer, ¿sí? Aborto terapéutico, ya dijimos que lo tiene que hacer un médico, no es punible, pero el objeto, el fin primordial es evitar un daño mayor, que se muera la señora. Estamos aquí ante una ponderación de delitos, ¿verdad? Y de derechos. Entonces acá también tenemos el aborto preterintencional. Aquí no tuvo la intención, ¿verdad? Pero se dio cuenta que estaba embarazada y había alguna situación ahí de ilícito, de violencia, ¿sí? Entonces también va a ser acusado. El aborto culposo que dijimos que fue negligente, ¿verdad? Negligente, pero no es punible porque prácticamente no fue su culpa, sino por descuido completamente. Hay que probarlo también. El aborto culposo de tercera, que esta otra persona por su descuido iba y chocó y ella estaba embarazada y golpeó, ¿verdad? Alguna situación que haya provocado eso, una negligencia completa, o le dio de tomar algo que no debía, por ejemplo. Son situaciones que se deben de verificar. También, por último, quiero hacer esa acotación en la parte final. Hay delitos consumados. Todos los delitos, al terminar su elaboración y los presupuestos, se consuman, llegan a su cumplimiento, pero hay algunos que no se cumplen y al no cumplirse pueden haber grados, ¿verdad? Hasta dónde se quedó. Y hay un grado al que le llamamos tentativa. Esa tentativa es sancionada porque la intención la tuvo, ¿verdad? Es decir, yo quise matar a alguien, entonces, pues hasta dónde se quedó esa acción para poder ser castigada. Lo mismo pasa y lo establece el código y dice hay tentativa de aborto. Y eso también está siempre cerquita de esos no punibles en el 139, donde dice que ella puede también como que intentar abortar, pero al final no lo hace, por situaciones ajenas a la voluntad, por alguna circunstancia, solo se quedó en tentativa, ¿verdad? Así estuvo a un pasito de hacerlo, pero no se hizo, no sucedió ninguna situación que lamentar y entonces el código dice, ahí esa tentativa la voy a perdonar, ¿verdad? Y lo considera no punible. Entonces, ese es otro que no tiene sanción. Entonces, para que ustedes vean la diferencia, hice un conglomerado aquí con ciertas partes para que ustedes las puedan ir verificando y las puedan ir anotando más fácilmente. Entonces, acá estamos entonces ingresando a todo el conglomerado de lo que protege la vida, incluso desde antes de nacer, ¿verdad? Tenemos otros delitos y esos están despuesito del aborto y quiero que también ustedes vayan ahí conmigo. Empiezan en el 141. Miren, si ustedes se dan cuenta, vemos que protegemos la vida. También se protege la integridad. Es decir, acá vamos a empezar ahorita a hacer esta división y vamos a proteger también la integridad. ¿Qué sucede cuando nosotros también estamos expuestos a que nuestro cuerpo pueda ser dañado? También se debe de proteger con el derecho penal. Y aquí empezamos en este artículo. Tenemos una agresión. El artículo 141, quiero que ustedes lo miren y dice que consiste este delito de agresión en investir a otro con un arma o lanzar cualquier objeto capaz de causarle lesión. Miren, solo con el hecho de embestir el arma, ¿verdad? Enseñarle, provocarlo con el arma de fuego.
lanzarle cualquier objeto que le cause una lesión. No dice qué objeto, puede ser un arma blanca, cualquier agente vulnerante que le puede ocasionar alguna lesión a esta persona, va a ser la persona que comete este tipo de delito. Si se dan cuenta, no estamos hablando que le cause la lesión, solo estamos hablando de que embistió el arma y por ende también, o porque dice el código, o lanzarle un objeto. Entonces ahí hacemos esa diferencia. No estamos previendo que lo lastimó o que le ocasionó una lesión, solo estamos previendo que lo lanzó. El código también trata de prevenir eso. Si esta persona solo hizo esto, nuestra legislación lo contempla como acreedor de que cometió este delito y tiene una sanción. Lamentablemente, solo es una sanción de multa y les cuento que es muy poquita, ¿verdad? De 10 a 200 quetzales. Entonces, imagínense, comete esto. Sin embargo, si con ese lanzamiento, ¿sí?, ocasiona lesión, entonces, pues nos detenemos, ¿verdad? Y decimos, no, cometió lesión. Entonces ya nos vamos a ir a verificar el delito de lesión y vamos a ver qué pena hay allá. Ahí lo vamos a ver en un ratito. Pero les comento, ¿verdad? Si hacen esto, es este delito. Y si hacen alguna otra acción que conlleve alguna otra que establece el código, pues nos vamos a ver la otra. Siempre es importante, ¿verdad? Hacer ese análisis. Miren, tenemos otro que también consiste en disparo de arma de fuego. Aquí hay dudas muchas veces y por eso voy a leer el artículo tal como está para que podamos ver. Dice, ¿quién? Dice, o sea, alguien, ¿verdad? ¿Quién? De propósito, dice, propósito. Tenga el propósito, la intención. Dispare un arma de fuego contra otro. ¿Sí? Solo teniendo el propósito de dispararle a otra persona. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esa tipificación del disparo de arma de fuego. Solo con que tiró el disparo. Tenemos ese artículo, también lleva otra y dice, aunque, ¿verdad? No dice y, porque si dijera y, tienen que confabular los dos presupuestos. Aquí dice aunque, ¿verdad? Puede ser esto, aunque también le cause lesión. Será sancionado con prisión, ¿verdad? De 1 a 2 años. Entonces acá tenemos que establecer que aquí el código nos está protegiendo aún cuando no tengamos daño, ¿verdad? Pero si lo tenemos, dice el código, por favor, usted se me va a ir al apartado que corresponda para ir a ver qué tipo de daño le ocasionó, qué lesión le pudo haber ocasionado. No obstante, quiero hacerle la recomendación a cada uno de ustedes que verifiquemos cada caso en concreto. Si ese disparo de arma de fuego realmente era para poder matar a alguien, valoremos si no puede ser también algún tipo de homicidio o incluso asesinato, y que pueda ser homicidio en grado de tentativa o asesinato en grado de tentativa, pero siempre estudiemos el presupuesto. Si acá es solo un disparo, pues valorémoslo, pero si realmente era el disparo y dio en alguna área, ¿verdad?, muy latente, realmente investiguemos a la persona, investiguemos el concepto, investiguemos el caso, todo el contexto para poder adecuar la conducta de esta persona en el delito correcto. Sí, porque realmente tal vez era un homicidio y solo lo estamos dejando con un disparo de arma de fuego donde la pena es menor y esta persona salga libre a seguir disparando con más personas. Entonces, tenemos que adecuar correctamente cada conducta delictiva. Si esta persona disparó y aún ocasionó una lesión, por favor, tenemos que ir a ver la lesión y la pena de la lesión para poder imputarle, inclusive poder verificar si hay concurso de delitos, que poder ver cada uno de los delitos y ver la pena que se va a llevar esta persona. Entonces acá tenemos ya la situación en donde el mismo Estado
nos está protegiendo, ¿verdad? Y entramos a una parte tan importante y fundamental. Yo aquí les pido toda su atención y su código abierto en el artículo 144. En esta parte, la mirada quiero que también en este momento la tengan a la pantalla porque les traigo una división de cómo poder hacer la diferencia en cada una de las lesiones. Este tipo de situaciones y de delitos son bien claros y hace diferencia en cada lesión y por eso quiero que lo podamos verificar y después hacen sus anotaciones. Hoy en día son muy frecuentes este tipo de hechos, son investigados muy usualmente en el Ministerio Público y también creo que sin duda alguna muchos conocemos a personas, amigos o quizás nos ha pasado lamentablemente de que podamos ser víctimas de alguna lesión o que en algún momento podamos nosotros cometer esto. Entonces tengamos estos presupuestos bien importantes en cuenta. En el 144, como les digo, el código establece una definición o un concepto de qué es este delito, pero sobre todo qué es lesión. Entonces, es aquel por el cual una persona sin intención de matar, miren, acá podemos ver, dice sin intención de matar. Lo más importante en el concepto es lo siguiente, cause a otro daño en el cuerpo o en la mente, ¿sí? No le dice qué parte del cuerpo, le dice cuerpo, ¿verdad? Se entiende que es todo su cuerpo o en la mente, ¿verdad? Puede ser que usted esté bien físicamente en su cuerpo, pero en la mente quedó mal. Entonces, realmente, lesión es eso. Y dentro de este apartado, siempre del contexto del bien jurídico tutelado de la vida, tenemos este apartadito en donde tenemos nosotros esto siguiente, lesiones específicas, gravísimas, leves, graves, leves, en riña tumultuaria y culposas. Entonces, este apartado nos permite a nosotros verificar que en efecto hay, hay también esa parte de que tenemos la situación de poder verificar cada una de ellas, ¿verdad? Entonces acá vamos a ir, ok, bueno, verificando. Entonces les pido su vista en esta parte. Entonces tenemos acá las lesiones que estamos viendo, todas en una misma hoja, las pueden ver y vamos a ver las diferencias en cada una de ellas. Primero en la parte superior, hasta ahí arribita, tenemos las lesiones específicas. Estas, como su nombre lo dice, son bien específicas. Es decir, quiere establecer que hay presupuestos bien detallados que la legislación nos dice, si se cumplen, usted comete específicamente esto. Por eso las puse ahí arribita, para que ustedes vean, porque esas son muy claras y tienen 4 connotaciones y por eso están en la parte superior. Ahora, en las lesiones que usualmente son las que vemos un poco más frecuentes, tenemos estos tres apartados y ustedes los tienen ahí en medio. Tenemos las gravísimas, tenemos las graves en medio y las leves a un lado distinto. Entonces, quiero que primero leamos las específicas, que son las que empiezan en el artículo 145. En estas lesiones específicas nos dicen siempre, ¿verdad? Quien cause un daño al cuerpo, siempre no olvidemos de dónde viene el concepto. Pero acá específicamente nos dice quien con el propósito de castrar o esterilizar
también dejar ciego también, ¿verdad? A una persona o lo mutile, ¿verdad? Comete específicas. Eso es, esos 4 presupuestos comete lesiones específicas. Por eso es bien claro y se los coloqué arriba. Y la pena es de 5 a 12 años de prisión. En el chat preguntaron, yo hasta ahorita vi, que consultaron qué era impericia. Lo voy a explicar cuando miremos las lesiones culposas y con mucho gusto, pero lo vamos a ver, no se me va a olvidar. Entonces, en este apartado de las lesiones, tenemos en la parte superior las específicas. Claro, comet quien castre, esterilice, deje ciego, mutile. Y estas son bien particular. En la parte de abajo vamos a ver estas 3. Primero, quiero que miremos la diferencia en cuanto a la pena, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hasta abajo está la pena o la sanción. En la gravísima, de 3 a 10 años, ¿sí? Y el otro va en disminución. Grave, de 2 a 8. Y leve, de 6 meses a 3 años. Entonces va en disminución, porque el daño también lo trata de hacer equitativo e incorporar una disminución para ir en esa ponderación. Las específicas, si ustedes se dan cuenta, la pena es mucho mayor. Entonces ahí es bien clara y por eso la tratamos de apartar. Ahora bien, otro dato bien curioso y bien diferente, y quiero que lo miremos, es en el tiempo de incapacidad. Este término lo podemos probar muy bien y por eso quiero que también, si ustedes en algún momento tienen un caso o necesitan asesorar a alguien, por favor, esto es bien importante que se pida que el médico forense pueda establecer el tiempo de incapacidad, porque a partir de establecer ese dato, vamos a poder encuadrar en qué lesión entra. Si es gravísima, es inutilidad permanente, ¿sí? Es decir, esta persona no va a poder trabajar más. Gravísima. Grave es prácticamente incapacidad por el trabajo de 1 mes para arriba, ¿sí? La otra es permanente y aquí es de 1 mes para arriba. Y la leve, de 10 días a 1 mes. Si es 1 mes para arriba, es grave, ¿sí? Si tiene una persona incapacidad, según el certificado del INASIF, incapacidad para trabajar 25 días, ¿qué lesión sería? Leve. Leve, muy bien. Miren que se dan cuenta que ahí ya podemos ir viendo las diferencias. Esto es fácil de probarlo y si no lo piden, solicítenlo para que podamos ir encuadrando correctamente. Otro término también es la situación de otro dato bien particular y ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. En las gravísimas, nos vamos a situar nuestra vista en la parte gravísima. Enfermedad mental. ¿Se acuerdan que dijeron que también puede dañar mente, verdad? Entonces, si hay alguna enfermedad, situación mental que vaya dañando las actividades volitivas y mentales, es gravísima, ¿verdad? Porque va a depender toda la vida de alguien más esta persona y ocasionó alguna lesión. Ya dijimos permanente en el trabajo, ahora ya no va a poder trabajar. Haya perdido un miembro, ¿verdad? Un brazo, ¿sí? Un brazo, una pierna, un miembro lo haya perdido y haya perdido el uso de la palabra, o sea, no puede hablar. Un órgano completo, un órgano o un sentido, ¿verdad? Los sentidos que tenemos, el olfato, la vista, el oído, ¿verdad? Que ya no pueda tampoco oír, escuchar, todo, ¿verdad? Incapacidad para engendrar. Si cometen estas acciones, es gravísima y esa es la pena, miren, de 3 a 10. Si tenemos una grave, ya dijimos que aquí es de 30 días para arriba, ¿verdad? Incapacidad de labor. Aquí es debilitación de un órgano. O sea, allá perdió, en la gravísima perdió un órgano. Acá solo lo debilitó. ¿Qué quiere decir? Que del golpe, pues, quedó un daño, pero realmente no lo perdió. ¿Sí? Aquí está la diferencia. Miren en el órgano también. Incapacidad del trabajo. Acá dice que hay una anormalidad permanente en el habla.
Es decir, la persona sí se puede comunicar, pero no bien. Hay un uso anormal, ¿verdad? No va a poder hablar bien. Y la deformación en el rostro. Alguna situación le dio y hay una deformación. Esto es de 2 a 8 años. Estas son las graves. Y las leves, que aquí hay una pérdida o inutilización de un miembro no principal, ¿verdad? Alguna situación se perdió algún dedo, pero no es algo principal. Hay una incapacidad de 10 días a 30 y le dejó una cicatriz visible en el rostro o permanente. Por eso cuando hay algún tipo de estos hechos, por favor siempre recuérdense que en el área de la criminalística tenemos que hacernos acompañar de la medicina forense y del médico forense para que nos evalúe estos extremos y poder pedir que si va a quedar cicatriz visible o permanente o no. Y miren que las preguntas que a veces uno piensa, pero ¿por qué le están preguntando eso? Realmente tienen un motivo. Y el motivo es porque tenemos que encuadrar en qué tipo de acción es. Entonces acá podemos hacer esa distribución muy concreta y lo podemos valorar hoy bien específico, ¿verdad? En las lesiones de acá abajo, que están hasta abajo, lesiones de riña y lesiones culposas. En las lesiones de riña, ¿se acuerdan que vimos el homicidio en riña tumultuaria? Ahí en ese caso, por ejemplo, hay varias personas que todas esas personas están golpeándose, hiriéndose, pero lastiman a una persona, pero no se sabe quiénes son las que le ocasionaron ese hecho. Agarramos a las personas y hay que acusarlas por lesiones, ¿verdad? En riña tumultuaria, pero va a rebajarse la pena un poco porque realmente no sabemos quién de todas pudo haber sido realmente esa persona que pudo cometer esa acción, ¿sí? Y las lesiones culposas, que son muy, muy comunes, lamentablemente, por hechos de tránsito usualmente, como dijimos, iban bien, iba adecuadamente, pero por negligencia, impericia, imprudencia, o sea, algunas situaciones, no quiere decir que se den todas. Y preguntaron qué era impericia. Fíjense que la impericia normalmente es por falta, ¿verdad? Hay falta de conocimientos técnicos, experiencia, habilidad o alguna ineptitud en el desempeño de alguna profesión, ¿verdad? Normalmente se da por razón de su profesión. Puede ser que hubo impericia al momento de hacer un, un procedimiento médico, alguna situación por falta de esos conocimientos. Pero, sin duda alguna, es por culposo, ¿verdad? Es por negligencia, impericia o imprudencia que se da. En las lesiones culposas, quiero que lo puedan ver, es en el 150, quien causare una lesión, ¿verdad? A otra, sí tiene pena, es una pena menor porque se supone, ¿verdad? Por eso hay que probar cada hecho que esta persona no tenía la intención de ocasionar esa situación, simplemente alguna situación ajena como una negligencia, una imprudencia de su parte, lo realizó, ¿verdad? Entonces acá, sin embargo, tienen que tener cuidado porque las personas en estado de ebriedad que también hay otras que puedan consumir sustancias como las drogas, pueden también cometer este tipo de lesiones y también serán sancionadas más gravemente, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí estas diferencias. Yo invito a que cuando ustedes realicen y aborden cada uno de estos temas, verifiquen su caso concreto. Recordemos que tenemos que trabajar también, ya sea en el lado de la defensa o en el lado del Ministerio Público, o como querellantes acompañando a la víctima. Recordemos que las personas que tienen la lesión son las personas o sujetos pasivos, es decir, son las víctimas. Entonces, tenemos que verificar esa conducta. Muchos casos de este tipo de lesiones no se encuadran adecuadamente o hicimos esa diferencia para encuadrarlo y para saber cuál es la diferencia y poder incorporarlo.
También otra importancia es que también ese acompañamiento, normalmente en un hecho suele suceder que golpean, que la persona queda en silla de ruedas, por ejemplo, toda su vida, o que pierde un órgano importante y tenga que detener toda su vida diálisis, por ejemplo, son situaciones bien complicadas. Entonces creo que vale la pena que cada uno de nosotros siempre analicemos más allá qué protege el derecho y en este caso protege la integridad física de las personas. Únicamente para finalizar, después de este análisis y traerlos también en esa situación de que analicemos eh, realmente el contexto de las lesiones, quiero hablar, no me quiero ir sin hablar también del delito deportivo. El delito deportivo es un delito que también el código lo contempla como parte de proteger la vida e integridad de la persona. Este delito deportivo, pues tenemos uno en particular. Primero, quiero que miremos dos presupuestos que tienen esto y este dice, bueno, el delito deportivo lo va a cometer la persona que aprovechando su participación en el juego, ¿qué quiere decir? Que esta persona está inscrita en algún juego, ¿verdad? En algún deporte, ¿sí? Aprovechando esa participación, que él está ahí dentro, ¿verdad? Del deporte, dice, en el ejercicio de ese deporte, ¿verdad? Causare de propósito y con infracción a las reglas, o sea, él con el propósito. Y el otro presupuesto es que él realmente infrinja reglas, ¿sí? Todo juego, recuérdense que hay reglas. Normalmente el básquet, el fútbol, todos los juegos tienen reglas. Esta persona, aprovechándose de su participación en algún juego, rompa esas reglas y también, ¿verdad? Lastime a otra persona, le cause un daño. ¿Ustedes creen que esto es también delicado? Por supuesto, ¿verdad? Porque prácticamente uno cree que en un deporte sí va a haber alguna situación, pero al final es deporte, son recreativos. Entonces el código empieza y dice, bueno, voy a sancionar si las conductas en determinado momento también quieren ser aprovechadas por ciertas personas para ocasionar daños. Entonces aquí hay un delito deportivo y va a ser sancionado también si corresponda, ¿verdad? Entonces también para las personas que quieren ir a lastimar a alguien aprovechándose en un juego, también para el cuidado correspondiente, ¿verdad? Porque también se está cometiendo un ilícito penal. En ese sentido, yo culmino el día de hoy haciendo ver que verificamos eh, ciertas conductas delictivas, tratamos de hacer diferencias en cuanto no solo el homicidio, lo tratamos de verificar, hacemos la diferencia entre homicidio y asesinato, tratamos de hacer todas las diferencias en los abortos y nos dedicamos bastante al tema también de hacer diferencias en las lesiones. Por favor, no se les olvide estas diferencias, márquenlas en su código, subrayenlas y estas diferencias creo que se comprendieron un poco mejor tratándolas de hacer de esta vía. Son muy usuales en la práctica y realmente pues los invito a que lo anoten porque nos puede ser de mucha utilidad. Quiero preguntarles si tienen algún comentario o alguna duda y si no, ustedes me dirán. Sí, Freddy, ¿en qué le puedo servir? Sí, licenciada, buenas noches. Me Buenas llama la noches, Freddy. atención sí, me llama la atención que se hace una diferencia entre el asesinato y el aborto. Ambos podrían ser asesinatos. Sí, es posible. Sin embargo, sí hace la diferencia el código precisamente porque también está involucrado no solo el contexto, ¿verdad? Sino que también en este caso, pues la madre. Pero sí, sí hay diferencia y tiene razón usted, podría en algún momento también ser considerado
como asesinato. Sin embargo, nuestra legislación sí lo diferenció de esta manera. Inclusive, si se da cuenta, la pena es mucho menor, porque el asesinato incluso es de 25 a 50. Entonces sí podría ser un buen punto, pero sí de tal manera que el legislador lo deja muy claro y lo diferencia de esa manera, Freddy. Pero tiene usted toda razón, muy buen aporte. Creo que también levantó la mano Lucrecia. Dígame, Lucrecia. Sí, Lick, buenas noches. Solo, pues primero agradeciendo la aclaración del concepto de impericia. Y segundo, ¿será que puede colocar un momentito la primera diapositiva, por favor? Gracias. Claro, ¿en qué página la necesita? Donde estaba lo de asesinato y homicidio. Ah, la primera, ok. Muy Gracias. bien, perdone, pero tengo varias, ok. Ahorita se la comparto nuevamente para que ustedes la puedan verificar. Esta, ¿verdad? Sí, esa. Gracias. Muy bien. Ahí también tenemos esas dos divisiones y también cómo lo clasifica el legislador, ¿verdad? De tal manera que hace la diferencia y coloca el calificado, ¿verdad? Esa gravedad de una vez incorporada. No sé si lo puedo verificar para quitarlo. Ya, Lick, gracias. Muy bien, de acuerdo. Me levantó la mano otro compañero, sí, Gerlin, creo que usted me levantó la mano, dígame. Sí, licenciada, muy buenas noches. Perdone que le moleste, pero fíjese que con respecto a donde tenía la diapositiva de las diferencias, no entendí, o tal vez por que no presté mucha atención, no sé, con respecto a al plazo que está ahí de 5 a 12 años, de Sí, una segunda de 13 a 10 años, perdone, no entendí qué significa eso, perdón. sí, fíjese que el código se recuerda que cada tipo penal, o sea, cada conducta contraria a la norma, el código le dice, si usted hace esto, le voy a dar una sanción y da un parámetro para que el juez en su oportunidad establezca una sanción dentro de ese rango. Cada uno de estos que yo presenté en esta presentación, hice la diferencia, fue la sanción. Esa sanción que el legislador le coloca, pero que el juez va a valorar y va a poder establecer esa conducta. Es decir, cuando le dicen, mire, este delito tiene de 2 a 6 años, quiere decir que es el rango en el cual lo puede sancionar el juez. Puede ser que le coloque la pena mínima de 2 años y lo sancione por 2, pero puede ser que le coloque 3, 4, 5, hasta el máximo. Pero es ese rango. Eso es la pena que está indicada en la legislación, es decir, en el Código Penal, y que demuestra que en efecto hay una sanción, en este caso de la libertad, ¿verdad? Que es la prisión. Entonces acá tenemos el rango donde dice 5 a 12 años, ahí se da cuenta que si le condenan al máximo son 12 años en la cárcel, ¿sí? En las gravísimas el máximo es hasta 10, en las graves 8, en las leves 3 años. Entonces ese es el rango o la sanción que se va a ocasionar. Si se dan cuenta, esa es una diferencia porque va en menos, ¿verdad? Una lesión leve pues tiene una leve pena, una grave, una mayor y así hasta ir para arriba. No sé si le quedaría claro. Sí, licenciada, perdone, sí, no había entendido que eso era la sanción, perdón. Muchas No gracias, se le agradezco preocupe. bastante. A la orden. Nelson, disculpe la molestia, no le había dado la palabra. Sí, gracias, licenciada. Muy buenas noches. Bueno, Referente al delito deportivo, licenciada, ¿en qué artículo lo encontramos? Disculpe, ¿o es doctrinario? no, el delito deportivo, fíjese que también está en la legislación, está en el artículo 152 del Código Penal. Está despuesito justo de las lesiones, solo que nos pasamos dos, que los vamos a ver la próxima semana, pero quería hablarles del delito deportivo porque va muy relacionado a las lesiones. Entonces está en el 152. Ah, muy bien, gracias, licenciada. Bueno, jóvenes,
fíjense que también de parte de la coordinación quería tomarme unos minutos para poder recordarles también de las entregas de sus actividades de aprendizaje que nos pidieron también el apoyo de poder recordarles. Yo creo que las instrucciones y las rúbricas ustedes las saben, pero es importante que ustedes las verifiquen siempre y que estén pendientes en esa relación. También creo que están verificando la situación de los retos, pero quiero externarles también que estoy a la orden, ¿verdad? En este curso, si ustedes tienen dudas, háganmelas saber y estoy siempre a la orden. Dígame, Madeline, cuénteme. Gracias, licenciada. Es solamente para comentar con lo de los retos, ya están activos los de la semana 1 y 2 y se vencen el 24 para que no se les vaya a pasar a los compañeros. Gracias, licenciada. Muchas gracias, muy amable. Y precisamente creo que esta clase les va a servir bastante para sus retos, así es que tómenlos en cuenta y si pueden, pues háganlos de una vez. Entonces, sí es importante. Miren, me están mencionando el rango, le puedes verificar el artículo 146, quien causara lesión gravísima, también ahí está. Muy bien. Entonces, yo verifico, yo creo que la presentación está bastante bonita, yo la comparto y con mucho gusto estoy a la orden. Si no hay más dudas, yo les deseo una bonita noche, que tengan, permítame, ¿alguien quiere hacer una intervención? Freddy, dígame. Sí, licenciada, no me quería quedar con esta duda con respecto al segundo párrafo, el 152, indica el responsable será sancionado a título de culpa. Esta parte no la entendí. Así, recuérdense que cuando miremos siempre es importante verificar el nombre. Tenemos dolo o culpa, que también va relacionado a los delitos dolosos y culposos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos hace la referencia el código de culpa, quiere decir que hay culpabilidad y que estamos hablando de negligencia, impericia e imprudencia. Y si estamos hablando de que se dio alguna situación con esto, ¿verdad? Que él dice, ¿verdad? Que, que sí, que sí se dan esos resultados, ¿verdad? Pero que hubo esa culpa, que no tuvo la intención, pero fue negligente, ¿verdad? Hubo una negligencia evidente, entonces también va a ser responsable, entonces le va a bajar esa circunstancia porque sabemos que no fue su intención. Entonces, cuando el código nos señale culpa, es relacionado a delitos culposos. Y cuando nos hable de dolosos, estamos hablando de delitos dolosos que tuvo la intención. Entonces, ahí lo podemos concatenar muy bien, siempre ese evento. Yo creo que ahí le quedó claro, pero si no, con mucho gusto, Freddy. Muy bien, creo que sí, ya lo coloco aquí. Muy bien, bueno, que tengan una buena noche. Yo dejo acá la clase, que Dios los bendiga y que tengan un descanso reparador. Hasta la próxima semana. Gracias, licenciada. Muy buena noche. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, Jenna.